Hola, hola chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se las han pasado estas semanitas pues de trabajo, escuela, etcétera? ¿Cómo han estado? Cuéntenmelo todo. Este, ya se conectó Alberto. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. Oye, Alberto, sí estás en España, ¿cómo te ha ido todo por allá? Muy bien, muy bien. Pues sí, aquí sigo en mi tierra. Mandarte primero un saludo a ti, agradecerte la invitación al live y a la gente que se está uniendo y que verá esto también en diferido. Gracias por estar ahí. Pues bien, ahora mismo estoy con las tres Cs que yo le llamo, que es contento. eh, Me siento creativo también, pero también cansado, que eso es buen síntoma. Pues significa que hay mucho trabajo. eh, y bueno, ahí estamos en el ruedo, que se le dice. Totalmente. Alberto, yo creo que todo el mundo te quiere mucho, o sea, tanto en España como en México te has hecho de grupos de fans, de personas que te queremos, que te admiramos, que seguimos tu trabajo desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué sientes al respecto? O sea, ¿qué sientes que tanto México como España sean tus casas, sean en donde te puedes dedicar a lo que quieras? Jo, muchas gracias por esas palabras. Hombre, yo creo que todo el mundo, a ver, yo te agradezco el halago, te lo agradezco de corazón, pero creo que todo el mundo es como, wow, ¿no? Es como palabras mayores. Eh, Mira, realmente no lo... Sí lo siento cuando me llegan estos mensajes y esto que me estás diciendo tú y te lo agradezco, pero tengo esta parte de inseguridad y demás que no se va, que ya está controlada, evidentemente, y que no se va, pero que no me deja dar rienda suelta a mi ego, por lo que, por lo que no soy consciente todo el tiempo como de que me dedique a esto o que haya gente que me siga o este tipo de cosas, ¿no? Me lo tomo más como una responsabilidad, eso sí. Yo que soy como muy serio para mis cosas cuando quiero, eh, sobre todo para el tema profesional soy como muy serio y muy reservado y muy tal. Una responsabilidad, absolutamente. Pero bueno, que gracias. Ay, Alberto, de verdad, y no es por decir, por hablar, ¿no? Hablar por hablar, pero de verdad yo siento que te has hecho de una carrera muy bonita, ¿no? O sea, todos los proyectos en los que has estado te han ayudado, nos han ayudado, hemos aprendido también junto contigo, porque también has estado en todos lados, o sea, en teatro, en tele, o sea, en conciertos, con tu música, o sea, como que eres un artista 360 muy completo, que todo lo que haces lo haces muy bien y se nota que lo haces con amor y compasión. Y justamente es darte las gracias. Simplemente es darte las gracias por todo el trabajo que has hecho, por lo que nos has enseñado. Qué hermosura, muchas gracias. Gracias por esas palabras. Soy un actor 360 que diría Paquita Salas. No sé si has visto esta serie. Eh, Gracias. Mira, lo que soy es muy inquieto, muy curioso. Tengo un problema, o tenía más bien un problema que detecté en su momento y también tomé responsabilidad sobre ello, que es que me canso muy rápido de las cosas. Esto también esto puede llegar a ser un problema, como te digo, pero tienes que saber tomarlo y llevártelo a tu terreno, ¿no? Y tomar ventaja de eso. Y precisamente lo que hago es buscar todo el tiempo, buscar cómo seguir creciendo y cómo seguir expandiéndome. Es por eso que no paro de crear cosas y de explorarme y explorar hasta dónde llegan mis límites o por lo menos si realmente es uno de los caminos que quiero seguir en mi vida o simplemente explorarlo, aprender de eso, tomar lo que necesite y, y olvidarme, cerrar y abrir otro camino nuevo, ¿no? Entonces siempre estoy como en esa eterna búsqueda que yo creo que todos los seres humanos estamos un poco en eso, ¿no? Aunque nos resistamos, llega un punto en la vida en el que
necesitamos mover ficha y salir de la casilla donde estamos. Entonces, bueno, creo que es un poco más curiosidad que ganas de abarcar o ganas de figurar, porque aparte de que yo soy una persona que me da mucho igual figurar o no en los carteles, en los créditos, en estas cosas, ¿no? Es como una ansia de aprender. Tengo ganas de conocer. Salir de tu zona de confort, básicamente es a lo que te has dedicado y lo que has hecho. Y con respecto a tu amor por el arte y por el teatro, déjame decirte que tú hiciste dos en España, obviamente, ahorita vamos a llegar a Ujú. México, pero en España hiciste dos grandes musicales que en lo personal a mí me encantan, que es Hoy no me puedo levantar y Mamma Mía. O sea, Mm. en Mamma Mía estuviste, yo creo que alrededor de 2 años, un poquito más, un poquito menos. ¿Cómo fue estar en dos musicales reconocidos en la mayor parte del mundo de Rocola, con estos dos grandes grupos que son Mecano y ABBA? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué pasó ahí? Am, en ese entonces era muy joven, era más joven y también em, te digo que esas ganas de aprender eran por mil más, ¿no? Ahora, si quieres, luego llegamos a eso, a la etapa en la que estoy ahora, que es un poco más sosegada y de hacer las cosas que yo quiero y demás. En ese entonces lo que quería lo que tenía era hambre de escenario, ¿no? Y de hacer, más que de buscar musicales con nombre o mainstream o tal, era una ansia de hacer y de mostrarme y de eso, de subirme al escenario, más que otra cosa, ¿no? Y de seguir aprendiendo y las coreografías y no sé qué, porque yo empecé bailando. Eh, Luego las canciones, luego esto, ¿no? El estar en la Gran Vía, luego de gira por España. Fue una experiencia maravillosa, un poco traumática al principio, he de decir. Hoy no me puedo levantar, fue mi primer musical y ya estaban rodadísimos, creo que era como la tercera temporada. Gente maravillosa. Bueno, Nacho Cano, que fue el que abrió la puerta y me dio la gran oportunidad de estar en los grandes musicales de renombre de la Gran Vía de Madrid, que es como wow, ¿no? En mis sueños no había podido imaginar eso, pues, y tantos compañeros que me llevo en mi corazón. Pero sí es cierto que también experiencias duras y cosas de camerino y de backstage que yo no estaba acostumbrado a vivir, ¿no? De los grandes musicales, de los musicales mainstream, que ya tienen una fama, un reconocimiento, ¿no? Y que se lo saben, ¿no? Que los integrantes saben que tienen esa fama y ese reconocimiento. Entonces, lidiar con ese día a día también fue duro para un chico de 18 años eh, que empezaba en los musicales grandes, de gran formato. Entonces, pues sí, fue una balanza de la que aprendí mucho, estuve poquito tiempo, porque de ahí luego me fui a otras empresas y otros musicales también para la Gran Vía y de gira y demás, pero con mucha ansia de aprender, sobre todo, de seguir aprendiendo. Eso no ha menguado, eso no se ha ido, pero sí es cierto que ya estoy como más sosegado y sé lo que quiero, sé lo que no quiero, sobre todo, y sobre todo tengo la capacidad de elegir, que eso es, que eso para un artista es un lujo hoy. Total, total, como que cada proyecto te ha dado esa oportunidad, ¿no? De llegar hasta ahorita y decir, o sea, ya no tengo que preocuparme por estar en todos lados para que me conozcan y conozcan mi trabajo, y no, simplemente ahora sí que soy quien soy y amo mi trabajo y ahora puedo elegir mis proyectos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y después de Hoy no me puedo levantar, yo creo que obviamente Mamma Mía fue tu último musical en España antes de venirte para México. Fue cuando tu última función fue no solamente de cerrar el ciclo de Mamma Mía, sino también cerrar tu ciclo en España, ¿no? Con tu Ujú. familia, con las personas con las que viviste los últimos 2 años. ¿Cómo fue esa última función de Mamma Mía? Eh, claro, te iba a decir, tratando de incorporar y de asimilar y de absorber cada uno de los segundos, de los instantes que duraba ese día, no solamente la función, sino todo el día, ¿no? Desde llegar a hacer el soundcheck, el ponerte el micro, el prepararte, el maquillaje, el vestuario, todo, ¿no? Tratando de absorber todo, pero es que en realidad
ya hacía eso diariamente durante esos 2 años aprox que estuve entre giras y en el Teatro Coliseum de Madrid. Eh, pero sí con cierta nostalgia ya de esto ya no va a estar, por lo menos durante un gran tiempo. Es muy improbable que vuelva a hacer este musical. Siempre he tenido como la cosa en mente de que volveré a hacerlo, pero como padre en algún momento Ay, no. de la vida. En algún momento de la vida es posible. Tengo esa sensación. Y supongo que lo haré. Está en mi foco dentro de unos años todavía. Pero, pero sí, con mucha nostalgia, tratando de absorber cada momento, con mucho agradecimiento, sobre todo por la oportunidad que me dieron en la compañía cuando les expliqué que dejaba mi trabajo en Mamma Mía por irme a México a nada, a probar suerte. Justo. Y, y de cero y sin conocer a nadie, sin nada. Em, pero sí con esas ganas de abrazar lo nuevo, ¿no? Que es algo que he estado echando de menos los últimos años. Em, o quizá no, porque eso te lo da un poco el sosiego, ¿no? Pero sí es verdad que te da el impulso. Esas ganas de abrazar lo nuevo, la incertidumbre, te da el impulso que necesitas, el empujón para decir, venga, voy, ¿no? Y lo hago y me arriesgo y dejo lo que tenga que dejar y voy a donde tenga que ir. Eso sí es cierto que está un poco más apagadillo, creo que también te lo dan los años y conforme pasa el tiempo, pero con muchas ganas de ver qué era lo que me esperaba después, ¿no? Pero ¿por qué México? O sea, ¿por qué venir a un país que literalmente está en otro continente? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención de nuestro lugar, de México? Siempre lo había tenido en mi radar y tenía muchas ganas de probar qué es lo que pasaba. En realidad yo no tenía pensado cuando dejé Mamma Mía, me voy a México, tal, no tenía pensado irme tanto tiempo al principio, ¿no? De hecho me fui unos 10 meses, nada más. Sí es cierto que me fui con vuelo de ida y sin saber cuándo volvería a España, porque no sabía lo que iba a pasar al otro lado, ¿no? Pero el impulso inicial fue un instinto, fue un instinto, fue una llama, fue un toque probar suerte. También tenía muchas ganas de que se me viera de otra forma en la industria. Primero de los musicales, luego probar suerte también con mi música, porque yo ya estaba escribiendo, haciendo mis canciones. Eh, Sabía, por gente que vivía en México, las únicas 2 personas que conocía en México, y que conocí muy poquito tiempo además, muy brevemente, que es una puerta maravillosa para toda Latinoamérica y el continente en general en cuanto a lo musical, ¿no? Habían escuchado mi música, oye, tienes que probar suerte, esa semillita creció dentro de mi mente y, y sí, fue germinando y decidí hacerlo. Pero sí es cierto que también fue una especie, esto nunca lo he dicho, creo, pero fue como una especie de acto reivindicativo de señoras y señores, puedo hacer algo más que el cover del que es más famoso que yo para el personaje. Claro. Creo que fue una especie de, sí, de me voy fuera para ver qué pasa. También una especie de ver si realmente había tenido suerte hasta el momento o si era por una cuestión mía de talento. Siempre he tenido ahí un cierto deje de inseguridad bastante grande. Entonces creo que era como un auto confirmarme, como una especie de validación propia de ver si realmente habían sido un cúmulo de casualidades todos estos musicales y estos proyectos tan seguidos. En el fondo yo sabía que no, pero, pero fue un poco eso, ¿no? Y el dejar de ser el cover de, y no porque sea algo indigno ni porque sea algo peor que serlo. Creo que los que lo hemos hecho, igual que los swings, ¿no? Que tenemos que estar al loro en todos los musicales. Yo hoy no me puedo levantar, entre como swing al principio, luego ya me quedé como cantante solista, etc. Pero entre como swing, o sea, hay que tener una cabeza, hay que tener un coco brutal y una memoria y salir al kit en cualquier momento, ¿no? Y tenerlo todo como muy claro. Lo valoro muchísimo, pero
yo quería algo más, yo estaba buscando algo más y sabía que lo podía hacer. Y, y tenía la intuición de que España en ese momento no me lo podía dar y los proyectos en los que estaba trabajando yo estaba muy agradecido, pero yo quería ampliar mi currículum, ampliar mi carrera, mis conocimientos, validarme y también tener un extra, ¿no? Porque evidentemente esto es un hecho, pues trabajar internacionalmente, oye, pues también te da otra especie de de estatus, véase, no como mírenme, aquí estoy, no, pero sí como de, que puedo hacer todo esto, tengo todo este abanico que es súper amplio, puedo hacerlo además en cualquier tipo de acento, ¿no? Neutro castellano, neutro latino, etc., bueno, neutro mexicano, eh, y tengo todas estas herramientas, todas estas armas, he trabajado en todos estos países, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Es como un extra también para tu currículum, tus conocimientos, y te digo, eh, validé y confirmé que no había sido casualidad todo lo que había venido trabajando en España. No, no, no lo fue, o sea, y justo como lo decías, ¿no? De que es que yo estaba como deseando más y desear aprender y todo esto. Cuando llegaste a México, corrígeme si estoy mal, pero tu primer musical fue The Rock of Ages, ya con un personaje tal cual, ¿no? Ujú. Entonces, ese cambio fue, a mí, o sea, a mí me encantaste en Rock of Ages, o sea, de verdad, es una obra Gracias. muy, muy rockera, es una obra como entretenida, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo viviste ya dentro? O sea, como dentro de la compañía, ¿cómo fue cambiar el estilo de trabajo español al mexicano? ¿Cómo fue ese cambio? Brutal. Fíjate, realmente yo ese cambio, o sea, sí ha sido mi musical, llámalo mainstream, producción grande, eh, como lo quieras llamar. Sí, fue la primera en México, pero yo ya había venido un tiempo antes, desde que llegué a México, trabajando tanto en mi música, haciendo conciertos, etc., y en musicales iba a decir de pequeño formato para escuelas, pero en realidad estaba trabajando con gente como Mario Sepúlveda, Hiromi. Eh, Estaba trabajando con gente muy potente, Claro. con Paloma Jiménez, o sea, te quiero decir, gente muy top, ¿no? De la que también aprendí muchísimo. Entonces ahí te vas nutriendo y vas viendo cómo funcionan las cosas en los ensayos, ¿no? De todo esto. Te peleas con la gente cuando se burlan de tu acento y estas cosas al principio. Que no entiendes, que dices, estoy haciendo lo mejor que puedo. Además, uno que es súper exigente consigo mismo, Claro. presente, soy de no, ¿sabes? Es que no, yo tengo que ser mejor que eso. Y no, yo tengo que pasar por un mexicano más. Es que Oh, yo necesito optar a estos papeles. Y fue un trabajo continuo, no me puse a clases de acento ni de nada, te quiero decir. Pero eso es como para que veas uno de los aspectos en los que puedes trabajar, como para ir absorbiendo y aprendiendo todo esto de cómo funciona el engranaje, ¿no? Luego, por ejemplo, todo el sistema de castings, que tampoco variaba mucho, pero, pero sobre todo ver cómo funciona la cultura en el entorno de esta educación y, ¿sabes? Y geográficamente, o sea, todo, ¿no? Cómo funciona el engranaje. Pero eso me lo dieron estos proyectos, iba a decir proyectitos, mini proyectos que para mí fueron todo, porque si no hubieran estado no hubiera llegado al siguiente paso de la escalera, que fue Rock of Ages, y que además fue donde conocí a dos personas con las que he trabajado, o sea, con una de ellas sigo trabajando, que es Beto Castillo, que fue el director musical al principio y vocal, y con Ricardo Díaz, con el que he estado trabajando hasta antes de ayer, es decir, con un proyecto que no se pudo estrenar por el COVID y fue cuando yo me volví a España, pero que yo con Ricardo Díaz he trabajado durante todos estos años en México y con Beto Castillo muchísimo también y sigo trabajando desde aquí, desde España. O sea que para mí Rock of Ages me lo dio todo, la confianza que depositaron en mí. Eh, Desde el principio, desde los castings, ¿no? Ver que vas pasando fases y que llegas a una final con... en la final estaba Dani Luján como, como prota, maravillosa, he de decir. Hay, bueno, no sé qué sucedió, cosas que suceden cuando se empatan los tiempos y los proyectos y las cosas,
que no se llegan a acuerdos por tiempos y por mil historias y ya está. Y por proyectos. Entonces, pues ver que llegas hasta el final. Eh, ¿No? La estima, el cómo pues ahora sí utilizando el argot mexicano, cómo te apapachan, eh, fue maravilloso, ¿no? Y fue revalidar esto precisamente. Y, y el que te dieran además esa responsabilidad, ¿no? De tener que hacer tres roles, dos de ellos, dos protas, ¿no? Entrar al quite cuando el prota fallara, pero ya tenía un personaje fijo que era Franz, ¿no? Y, y aparte que era un personajazo y que yo amé desde el principio y dije, Buah, es que esto es un regalo, ¿no? Entonces fue el inicio de muchas cosas, porque no solamente fue el inicio de los grandes musicales en México, sino, como te digo, el inicio de alianzas tan potentes y de amistades, sobre todo, que es lo que yo más valoro, con gente tan importante para mí, pero no solo en el ámbito profesional, sino en el personal a día de hoy, como Ricardo Díaz y Beto Castillo, además de los compañeros, ¿no? Evidentemente del elenco. De verdad, eso que dices, ¿no? De que los compañeros es algo muy importante, ¿no? Hacerte de, ahora sí que tu familia mexicana, porque, y Mm. más tú como foráneo, estabas como en una época de, estoy aquí, pero mi familia está allá, estoy como, ayúdenme un poquito, y la verdad yo creo que en ese aspecto, ahorita me corregirás si no, pero los mexicanos yo siento que somos un poco cuando llega un foráneo es lo que lo abrazamos, lo apapachamos, lo Mm. hacemos sentir que es parte de nosotros, porque muchas veces en otras culturas son como frías, ¿no? Y de que hay, o sea, cada quien rásquese con sus propias uñas, y México no. O sea, México somos de que, vente, o sea, vámonos de fiesta, vámonos, te llevo, te traigo, te subo, te bajo. ¿Tú cómo viviste ese cambio de cultura, ese cambio, ese switch? ¿Cómo Pues se fue vivió dejar de México? mi... Para mí fue tal cual lo has descrito, o sea, para mí fue así. Y de hecho, pues ahí sigo conservando mis grandísimas amistades para toda la vida, que son familia para mí, ya. Pero sí, pero sobre todo fue un tema ya en lo personal, en lo que me atañe a mí, de dejar de mirarme al ombligo, no solo como artista, sino como ser humano, y de ser más tolerante y de darte cuenta que no eres el centro del universo, de que tú no tienes la razón, que no tienes la verdad absoluta, que todo es una cuestión de perspectiva, de dónde te ha tocado nacer, de dónde, en qué cultura, con qué educación, en qué entorno, con qué familia, con qué amigos, qué te ha tocado vivir en la vida, en qué circunstancias. Eh, Ser más empático, más tolerante. Quiero... Arriba los mexicanos, eso, Miguel. Guapa, Susana. Estoy viendo en los comentarios, lo que pasa es que yo me enrollo mucho y no sé hacer dos cosas a la vez. Punto número uno. Y punto número dos, no llevo las gafas. Entonces veo regular, en pequeño. No, no Pero te saludos a todas y a todos. Y besos, 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 que veo por ahí halagos muy bonitos. Pero eso te hace más tolerante. Y de hecho yo cuando veo ciertas actitudes ahora en gente, no solo de España, sino y más con los momentos tan convulsos que estamos viviendo, lo que sí. le recomendaría a la gente que te habla como desde este absolutismo y desde esta certeza inamovible de es que las cosas son así y solo lo ven desde su punto de vista y ya está. Yo lo que le recomendaría era que se vayan a vivir fuera un tiempo, porque les va a dar un bofetón, una bofetada de realidad que les ponga en su sitio donde realmente les tiene que poner, absoluta. Entonces esta es como mi recomendación. Para mí es esto, para mí es un perderme un poco para realmente encontrarme, ¿sabes? Claro, Y soltar y dejar ciertas creencias y ciertas historias que nos imponen un poco por la vida, precisamente por estas circunstancias de educación, entorno, familia, bla, 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 donde te ha tocado crecer y vivir y todo esto, quitarte todo ese lastre y empezar a ver a la gente por lo que es, por seres humanos, ya está. total. Y eso que dices, ¿no? De que les recomiendo que vayan a vivir a otros lugares es muy, muy cierto. O sea,
yo lo platicaba con una amiga japonesa, porque yo estuve de intercambio en Toronto, Canadá, y Ujú. conviví yo en esta escuela, convivías con todas las personas de las culturas que te pudieras imaginar, ¿no? Y le platicaba, es muy raro, porque, o sea, si tú vienes a México, lo primero que te hacen, o sea, como que el shock cultural, sea cual sea tu país, es muy fuerte, ¿no? Estar tanto tiempo lejos de tu familia y de los tuyos es muy fuerte. Como que hasta cierto punto, no sé si te pasó, pero yo estando allá me sentía un poco perdida, ¿no? Ujú. Con quién me junto, quién va a ser mi familia aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes que ponerte los pantalones, pero súper bien puestos, para decir voy y voy y voy. Y tú lo has hecho y nos lo has demostrado, que no solamente es de que, ay, lo intenté y no lo logré, no, sino de intentar machacarle, machacarle, machacarle hasta que lo logras, ¿no? Y aparte volví una y otra vez, porque te digo, la primera vez estuve unos 10 meses, volví a España, pero dije, no, 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 yo no me voy de México hasta conseguir lo que yo quiero conseguir, ¿no? Y lo que me propuse. Pero es que con México eso que comentas es muy fácil. Porque no estás llegando a un país a lo mejor con una cultura, lo que nosotros vemos frío porque somos latinos, yo me considero latino también, Ya, sí, sí estás. con este espíritu latino, ¿no? Y más así, y esto que abrazamos, que en México es muchísimo más, ¿no? Eh, sí, llegas a un país frío, entonces te topas como esto, pero llegar a México, que es todo lo contrario, o sea, que yo como español llegué y todo es como súper abierto y súper así, ven aquí, claro que sí, yo te apapacho, yo te cuido y todo, ¿sabes? Y yo te enseño la ciudad y la comida y esto y lo otro, ¿no? Y te lo explican todo en un segundo, que es hasta abrumador de, vale, explícamelo otra vez, ¿no? Esto es muy fácil, así es muy fácil, ¿no? Entonces también depende de a dónde te toque ir. Ahora también te digo, ciertas cosas que he ido adoptando, el volver a España luego también ha sido un shock, ¿no? El haber incorporado cosas de México, ¿no? Que tienen, yo siempre digo que generalizar no es lo correcto, ¿ok? Sí, pero sí es cierto que culturalmente es eso, ¿no? Que México es un país súper cálido, ¿no? Su gente, esto que hemos comentado, ¿no? Entonces, el volver a España, ¿no? Y volverte a topar con la que era tu realidad de antes, es como, entonces ahí es cuando empiezas a poner las cosas en balance. Y cuando empiezas a contrastar y decir, espérate, ostras, esto que me está chocando a mí hoy, estas actitudes, a lo mejor esta forma de hablar, que en España son normales y que para mí eran normales, ahora las veo tan raras, o sea, a lo mejor es que no tenemos la certeza, pero es que estos tampoco, es que nadie la tiene, es que todo depende de tus circunstancias y ya está, ¿no? Pero lo que voy es eso, para mí fue muy fácil. Mi adopción en México como ser humano, voy a decir como artista, pero como persona, porque para mí México es mi segundo país, es mi segunda casa. Y no costó, yo no tuve ese shock, más bien fue un shock para bien. Totalmente. Y después de que bueno, de que llegaste, te acoplaste, estuviste en Rock of Ages, llegó un proyecto, yo creo que uno de mis favoritos, así, te lo digo con la mano en el corazón, no hay mejor proyecto de Alberto Collado que Verdad Reto. De verdad es Oh, un musical que a mí en lo personal, y más con tu personaje, ¿no? Con el personaje de Angelo, irónicamente fue con el que tuve más cosas en común. ¿No? Este aspecto de que yo en lo personal estuve enamorada de 6 años de la misma persona y nunca vi una respuesta, nunca sentí que algo iba a pasar hasta que poco a poco lo dejas ir por tu bien, por tu bienestar emocional y todo. Ese aspecto se me quedó mucho de Angelo, de verdad, o sea, yo creo que el personaje que te da más ternura, al que quieres cuidar, al que quieres estar con él, que quieres que sea tu amigo, es Angelo. Ese musical por completo me hizo reflexionarme tantas cosas, ¿no? Divertirme. Obviamente yo no nací en los 90, yo soy del 2002. Yo cuando vi la ay, obra yo me tenía, matas. pero yo nací en el 2002 y cuando vi la obra tenía 12, 13 años y aún así me hizo pensar como,
como un adulto, me hizo reflexionar, me hizo pensar, me hizo creerme más a mí misma a partir de toda esta historia, ¿no? O sea, tú, de verdad, qué magnífico proyecto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y qué fortuna que lo viste tan joven, porque te ahorraste tantos años de no sé si se puede decir, aquí lo voy a decir, de mierda. Eh, Te ahorraste tantos años de creencias que no te iban a servir para nada, de ocultar tus cosas y de no, es que tienes que ser así, es que tienes que aguantar ciertas cosas. No. Entonces, que pudieras detectar eso tan pronto es un regalazo. Claro. Es un regalazo también lo que me dices. Gracias. Para mí sí lo fue. Para mí sí lo fue. Sí fue un antes y después. Sí fue un antes y después para mí en mi carrera. Y fíjate que Angelo, este personaje que dices que tan entrañable, que conectaba mucho con la gente, tenía un punto muy delicado donde estaba siempre haciendo malabares y equilibrios en una línea muy delgada entre caer bien y mal. Claro. Porque era muy arrebatado, ¿no? Y las cosas le podían y no. Yo creo que aquí la clave está en llevarte a los personajes, en detectar los puntos que tienen en común contigo. Eh, es que no hay otra forma de actuar para mí. No hay otra forma, ¿no? Ya sean los puntos que sean, es que tienes que hacerlo creíble, aunque estés interpretando a un alien del planeta exo, bla, 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 bla. eh, Tienes que encontrar los puntos en común. Si no, no puedes conectar con la gente, si no conecta el personaje primero contigo. O sea, eso es de primero de tal. Entonces, eso fue clave. Detectar qué detonaba en mí, qué resonaba, mejor dicho, de Angelo en mi vida, conmigo, en mis circunstancias, además, en ese momento, eh, y en mis vivencias, en mi experiencia de vida. Y fue lo que hizo que conectara con la gente. Um, Creo que también es un personaje complicado en el sentido de a la hora en la que te lo presentan como actor, ¿no? Sobre todo, yo creo que hay algo súper peligroso, que es cuando un productor, un director o quien sea que esté al cargo te dice, este personaje está basado en mí. Esto es una gran responsabilidad, chavales. Uf, cuidado, cuidado Claro. con esto, porque, porque si no sabes gestionar esto y te puede como voy a intentar que agrade a esta persona que lo ha escrito o que lo está dirigiendo o que lo está produciendo o quien sea del equipo que se basa ese personaje en alguno de ellos, es brutal. Pero me dio también esta nueva perspectiva de poder nadar en ambas aguas, ¿no? Porque evidentemente recibía eh, muchas directrices y muchas cosas, tuve mucha libertad también en ese sentido para crear y para llevármelo a mi terreno, pero tenía muchas directrices, ¿no? Porque claro, esas personas se conocían muy bien el personaje porque está basado en ellos. Entonces imagínate, ¿no? Cada detalle, cada cosa, cada sentimiento tal. Entonces, imagínate la experiencia y el aprendizaje que te da esto, ¿no? El tener que lidiar con tantas directrices pues sí, cuando te cercan acotaciones, ¿no? Y a la vez poder ganarte tu lugar y tu derecho a la libertad de empezar a crear por ti mismo también como actor y de llevártelo a tu terreno, ¿no? Entonces estar como en el medio de, es que tiene que resonar conmigo, pero estamos hablando de ti, que me estás dando las directrices. Entonces esto fue un curioso y creo que salimos victoriosos de esto. Pues eso, es un proyecto que me llenó muchísimo. Terminé haciendo los 4, iba a decir 3, pero los 4 personajes masculinos del musical. Yo siempre he sido una persona que no se me han caído. En España decimos los anillos, en México las manos. Ah, ok.
por, por tener que hacer cosas. De hecho, Angelo fue un personaje tan demandante porque en los ensayos, cuando había que mover algo de escenografía, y se preguntaba, ¿quién está libre para mover esto? Siempre era Ok. yo. Entonces, claro, lo terminé pagando muy caro. Aunque no, porque luego, evidentemente, físicamente lo noté, porque hacía mucho cardio que en cada función. Pero era una cosa demandante. De hecho, los compañeros que después hicieron Angelo, que no lo habían hecho nunca, cuando hacíamos estos cambios de personaje, ¿no? Nos lo decían a Diego Domingo, si ve esto, que te quiero. A Diego Domingo, qué ganas tengo de dar un abrazo a este cabrón, perdón. eh, pero sí, nos lo decían de, ¿cómo podéis hacer esto todos los días? ¿No? Acaban así de... Porque era muy demandante, los cambios de vestuario, los bailes, siempre estaba ahí al frente, porque era el que tenía que mejor bailar, además, en la escuela, ¿no? En lo que es ya en la trama. Las canciones, era el que tenía las notas más agudas, Sí. los cambios de escenografía, que era el que movía prácticamente todo, ¿no? Eh, ¡Buah! Aprendí muchísimo en este proceso, aprendí muchísimo. Aparte fue una etapa súper fructífera para mí como actor iba a decir en los musicales, pero en general, porque aparte en este momento no paré de hacer cositas en tele y demás, o sea que lo guardo con mucho cariño. Además, eso que dice de que Angelo es el que mejor tiene que bailar, el que tiene las notas más agudas, es real. O sea, en el Pubertimix, ahí veías al pobre de Alberto hasta enfrente y dos de las canciones de mis canciones favoritas de musical eran nada más y nada menos que Fuego de Noche, Nieve de Día y el Melancomix. O sea, yo vivo para el Melancomix desde el momento en el que escuché ese mix entre todas las canciones. Fue muy divertido, o sea, esas dos canciones estaban muy, muy, muy... Además, yo creo que eran como en época, en la parte en donde estaban en la obra, eran como muy concretas. O sea, la obra estaba en una parte en la que tenían que entrar esas canciones, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Era como en ese punto de, iba a decir de tocar fondo, pero sí, un poco de cuando ya se ha removido todo, los sentimientos, ¿no? De volverse a encontrar estos personajes y el remover hasta el fondo, el escarbar todos esos sentimientos y que vuelvan a salir a flote, ¿no? Melancomix, que creo que este y otro mix de la obra, hubo dos mixes, pero el Melancomix seguro, que es uno de tus favoritos, arreglado por Isaac Saúl. Claro. O sea que sí, es una maravilla el cómo está ensamblado, es maravilloso. Y además, justo hace como un tiempo publiqué una parte de esa canción en Uh-huh. donde es la nota más aguda de la canción en la canción de No Podrás, como no podrás olvidar que te amé, como nunca imaginé, esa nota de nunca imaginé, tú la hacías y yo soy yo así, en la lela total. O sea, como que nos hipnotizabas, pero absolutamente a todos. Es que este Cristian Castro nos lo pone tan difícil a los cantantes hombres. Y tiene canciones tan míticas que es como, pues tenemos que cantar esto, vamos a ver qué podemos hacer. No, muchas gracias. Además, acaba de aclarar que otra parte del reto, de verdad reto, fue la escenografía. O sea, la Uh-huh. escenografía estaba viva. O Era un sea, personaje más. era un personaje más y la botella otro más. O sea, hay Bestia. entrevistas en donde dicen de que es que la botella se vuelve loca. O sea, ¿cómo solucionaban todo eso? O sea, el tema de la escenografía, de la botella, ¿cómo era? Incorporándolo a la vorágine de, fíjate, te lo llevas a tu terreno, ¿no? Y como estás en este remover de sentimientos y de recordar y de, ¿no? Cuando hay estos flashbacks al pasado, en este despertar de las hormonas y el descubrir del amor, los primeros amores, los primeros líos entre ellos, como amigos, como pareja, algunos de ellos, etc. Y todas estas intrahistorias, incorporando toda esta vorágine y este movimiento y esta, ¿no? Esta energía
como que apaga la llama y a la vez que te vacía, tienes toda esta adrenalina de haber estado moviendo toda la escenografía y con todos estos cambios de vestuarios locos, incorporándolo a tu sentir de tu personaje en ese momento, ya estuvieras en pasado o en presente, en la historia, ayudaba mucho. La verdad es que a mí me ayudaba mucho. Porque aparte, Angelo, que era un personaje tan atacado y tan nervioso y como que por todo saltaba, ¿no? Con sus motivos y sus historias, incorporándolo. No quedaba de otra. Y al mismo tiempo, corrígeme, fue Shaggy de Scooby-Doo, fue durante Verdad o Reto, ¿no? Durante. Entonces, ahí ya tenías un cardio de todo el día. O sea, todo el día se la pasaba haciendo cardio. Yo he llegado a hacer 2 funciones por la mañana, porque esto era por la mañana en el mismo teatro. 2 funciones, aunque para la segunda temporada de Verdad o Reto nos cambiamos de teatro, pero los domingos eran 2 funciones, bueno, sábados también. Lo que pasa es que yo solía hacer domingos en Scooby-Doo. 2 funciones por la mañana de Scooby-Doo y 2 funciones por la tarde de Verdad o Reto. Entonces era, bueno, para mí los lunes, o sea, yo salir el domingo por la noche del teatro era como, por fin. No sé, no, yo ahora lo pienso y digo, no sé cómo lo he hecho. Pero fíjate, ahí estaba, seguía expandiendo límites, que era justo para lo que me iba a México, ¿no? Aparte, pongamos en perspectiva, un chico que había, pues eso, sido swing cover, ¿no? Cover de personajes importantes y demás en musicales muy importantes en España, que se va muy joven a México porque dice, no, yo quiero más, yo creo que puedo hacer más que covers, quiero personajes, quiero explorar, quiero expandir mis límites, pero por mí, no porque quiera un reconocimiento ni quiera nada más. Ya, o sea, ya lo estaba consiguiendo. O sea, ser, de verdad, yo lo pongo en perspectiva y digo, wow, llegar al casting de Scooby-Doo en México, donde no es mi, iba a decir idioma, pero donde no es mi acento, donde yo nunca había visto evidentemente Scooby-Doo en español latino, que le decimos nosotros, supongo que allí también, Sí. sino en castellano, en español de España. ¿Cómo afrontas un personaje tan mítico, tan típico, ¿no? Aparte, Shaggy, ¿no? Porque yo iba para Shaggy, moreno, de pelo y tal, de cabello. Yo llegué y vi las opciones, vi a mis compañeros, a muchos conocidos, talentosísimos, pero aparte, con las barbas ya rubios, o sea, que era como de, es que eres tú, o sea, yo los veía y decía, pues es que tú eres 100 veces más Shaggy que yo, ¿no? El que llegaran unos señores de Australia, que son los que tienen la franquicia por todo el mundo de Scooby-Doo en vivo, y dijeran, no, es que te queremos a ti, es como decir, en un país que no es el mío, a la vez que ya estaba haciendo otro musical, como protagonista también, y que fue como tan importante primero para los seguidores y los fans de este musical y de los musicales, como es Verdad o Reto. Y hacer esto a la par, enfrentarme a un reto tan importante, como te decía, como el tener que absorber las formas de hablar, de caminar del personaje, pero sobre todo de hablar en un acento que no es el mío, nativo. No sé, muchos elementos, el trabajar en un entorno como tan infantil y tan distinto al tono más adulto de Verdad o Reto. Lo único que puedo decir, porque me faltan palabras, no solo porque esté un poquito cansadete, sino porque todavía me emociona pensar en hasta dónde llegué con eso. Lo único que puedo decir es reto conseguido. ¿Y ahora hasta dónde puedo ir, no? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuáles son mis límites como artista? Es la culminación, hasta ese momento, la culminación absoluta de lo que había ido a hacer en México. Fue ese año, además. No sé si me estoy adelantando a tu guión, pero en el mismo año que me llamaran y que confiaran en mí, yo nunca hice Mentiras en México, el musical, que es un musical mítico y que todo el mundo conoce
evidentemente, y tan importante para México y para Latinoamérica, como es Mentiras. Que me llamaran y confiaran conmigo y dijeran, oye, es que para el Pride de 2016 o 17, me bailan las 16, fechas. 16. 16, 2016. Vamos a actuar en el Zócalo, vamos a hacer un mix de las canciones más importantes de Mentiras, vente, ¿no? Y hacer de Manuel, que es el personaje, el único personaje masculino de la obra. Fue como, wow, ¿no? Y actuar frente a 100, 110, 120.000 personas porque no se podía contar en el Zócalo de la Ciudad de México. O sea, es que ese fue el año. Sí, Para claro. mí ese fue el culmen de lo que había ido a hacer a México. Y hablando de que ese fue un gran año para Scooby, para Verdad, para el Zócalo, para el mes del Pride, ¿cómo, apartando todo eso de que tú lo vivías como actor, sepárate tantito de eso y te diste cuenta en algún momento todo lo que estaban haciendo los voraces, que ya era una de ellas, claro que sí, los voraces, los fans que conseguiste en Verdad o Reto, los que te vieron en el Pride, o sea, Ujú. ¿alguna vez te has puesto a pensar todo lo que tuvieron que hacer tú y los demás elencos para conseguir que se crearan los voraces, para conseguir que Scooby-Doo fuera la primera obra de muchos chiquitos y que seguramente ustedes hicieron que se enamoraran del teatro, ¿sabes? O sea, como que esos proyectos específicamente fueron un cambio rotundo tanto en tu carrera como en la Mm, vida de tus fans, ¿no? Como en la vida de los total, voraces, de Scooby en general, o sea, está muy cañón. total. Yo os estoy eternamente agradecido por eso. Claro, claro que lo he visto y claro que lo he puesto en perspectiva. En ese momento, pero más después. Más después, pero no por una cuestión de, ay, no aprovecho el momento, no, sino por circunstancias personales. Yo en ese momento, eh, fíjate, fue mi año culmen en lo profesional, pero fue y esto ya es como personal, que no tiene mucho que ver con el mundo teatral, pero bueno, lo quiero compartir. Eh, la otra cara de la moneda, que es el ámbito personal, ¿no? Lo difícil que fue el inicio de un proceso durísimo para mí en lo personal y no estaba realmente presente en ese momento, pero sí es cierto que lo vi hasta después. Fíjate, fue abrumador incluso al principio, porque no sabía cómo encajar ciertas cosas. Yo que llego al teatro, hago mi trabajo y me voy y estoy agradecidísimo y me iba el último, si hacía falta, por hacerme fotos con todo el mundo y demás y por saludar a todo el mundo, pero no sabes cómo encajar cuando hay mucha gente que se lo lleva a lo mejor al terreno personal, ¿no? Y dices, no nos conocemos, o sea, conoces a un personaje, no soy mi personaje, no he vivido lo que ha vivido mi personaje. Yo sé que tú me sientes cerca, muy cerca, pero no me conoces. Yo no soy ese personaje. Entonces, claro, pero tampoco soy quien para ponerme a explicar a cada persona esto y que lo quiera o no lo quiera entender o que se lleven cosas al terreno personal y demás. Pero yo guardo este momento, el momento Voraces, el momento seguidores de Verdad o Reto como una cosa brutalísima y un reflejo de lo que es el fandom, el momento seguidores, el momento fan en México y en Latinoamérica, que es una cosa pasional y es una cosa de verdad y es una cosa incondicional, además, para siempre. Totalmente. Y Alberto, después de todas estas grandes producciones, tú no paraste, o sea, seguiste haciendo trabajos en teatro, en tele, de hecho, hiciste varios, como dice el dicho, ¿no? Y tengo que confesar que mi favorito es Agua pasada no mueve molinos, porque fue una historia muy cute, es una historia muy tierna. Sí, sí, entré a trabajar, como dice el dicho, en diferentes personajes. Siempre todos, fíjate, he tenido esa suerte, porque para mí ha sido una suerte, que todos los personajes cargaban con una cierta responsabilidad desde a lo mejor algún tipo de colectivo, sobre todo, como por ejemplo con Angelo, con este personaje en Agua Pasada, como dice el dicho. Eh,
para poder hacer entender ciertas cosas a ver, y acercarte, hacer este approaching, este acercamiento al personaje desde diferentes perspectivas a los que nos tienen acostumbrados a veces, que se suele hacer desde el tópico y desde, ¿no? Entonces, para mí fue una oportunidad de alejarme de eso y se me dio mucha libertad, además, para explorar otras cosas y para hacer normal, que esto, que esta palabra, o sea, está fuera de mi vocabulario hoy, pero vamos a Claro. entender, a día de hoy, pero vamos a entendernos. Normal, un personaje que no era tan normal ver en televisiones públicas, ¿no? Claro. O es un personaje gay. Totalmente. Y lo mismo pasó, o sea, yo creo que, como tú dices, no es una responsabilidad. Por ejemplo, cuando estábamos y regreso, ¿no? En Verdad o Reto, el beso de Pepe y Angelo era el más aplaudido de la obra, era el beso más esperado. O sea, si tú ya lo habías visto y regresabas, era de que estoy esperando el beso de Pepe y Angelo. O sea, eso es lo que logras con esta responsabilidad de la que hablas, ¿no? Ese respeto, porque, chicos, o sea, ya estamos en el siglo XXI, 2022, ya es hora de que aprendamos a querernos y a respetarnos tal cual somos. No importa si eres bajito, gordito, morenito, gay, heterosexual, blanco, con dinero, sin dinero, no importa. Te voy a respetar porque eres persona igual que yo, ¿sabes? Y sobre todo el cómo sí. Y además de eso, cómo te acercas cómo tú abordas, esa es la palabra, cómo abordas el personaje, ¿no? Es decir, claro, está esto, ¿no? ¿Quién es Angelo? Pues Angelo no es un personaje, es el gay de la obra. O sea, Angelo no es eso. eh, a mí no me define o sea, Alberto no le define su orientación sexual ni qué comida le gusta. O sea, te quiero decir, o sea, soy muchas más cosas que eso, ¿no? Entonces, igual para un personaje es simplemente dar diferentes perspectivas y enseñar o educar a lo mejor a ciertos sectores de la población. Es que claro, educar, no puedes educar, pero simplemente a lo mejor mostrar diferentes aspectos. Y ahora va a sonar así como si, yo qué sé, como si los seres humanos fuéramos ovejas, pero un poco para llevárnoslo más a lo vulgar, decir, mirad señores, hay distintos tipos de gays, no es todo lo que veis en las típicas sitcoms de tal, ¿no? Y no me tengo que comportar así, ni tengo que hablar así, ni tengo que vestirme así. Entonces, sobre todo, ¿cómo lo abordas, ¿no? Y enseñar eso, que no todo es lo que se ve, ¿no? Habitualmente. Totalmente. Y Alberto, ya estamos literal a 5 minutos de que se nos cierre el live porque Instagram nos odia. Te quería hacer una última pregunta. Dímelo todo. ¿Planeas regresar a México? ¿Planeas volver a tu casa? ¿Planeas volver a hacer teatro musical aquí? ¿Cuáles son los planes para Alberto Collado? Me encantaría volver a México. Sí es cierto que ahora estoy inmerso en una gira que me tiene enamorado y con toda la energía y todo el foco puesto aquí en España, que es la de Ludovico Experience, junto a Borja Niso, que estamos a tope y me alegro de cada logro que consigue Borja porque es un ser humano espectacular, aparte de un músico increíble. Cuando conozcáis su historia, estaría muy bien incluso que Latinoamérica conociera a Borja y llevar el show, ¿por qué no? Algún día. Eso podría ser una buena excusa. Pero Por favor. estoy muy enfocado en esto. Empezamos esta semana también grabaciones con el podcast Sacados de Onda, que esto es un nombre como muy mexicano, esto es un dicho muy de allí, con el que también quiero explorar esta cosa de la autoproducción, ¿no? Porque es una autoproducción, porque estoy llevando muchas cosas para adelante junto a Susana Pérez, un beso, guapa, que por ahí te he visto antes. Esta semana ya te seguiré dando la lata, soy muy pesado, es lo que tiene ser ahora de repente production. Pero tengo muchas ganas de comunicar, porque ya estoy comunicando muchas cosas, ya me estaba acercando mucho al público y contando historias desde personajes, desde un envoltorio que no es Alberto. Ahora quiero contar cosas desde Alberto. Ahora quiero que la gente sepa qué es lo que pienso, porque además no me siento evidentemente, ni con la verdad absoluta, ni con un manual de cómo se hacen las cosas,
pero sí tengo cositas muy claras y sí quiero dar mi punto de vista porque creo que nos estamos perdiendo un poco en trivialidades y en historias y en peleas entre nosotros que no vienen a cuento, ¿no? Y bueno, y también tengo ganas de hablar de cosas absurdas y de mí y hacer chistes, invitar a mucha gente, tanto de Latinoamérica como de España, artistas de antes, de ahora, que nos van a estar acompañando Susana y a mí, con temáticas que nosotros no sabemos hasta el momento en el que grabamos. Entonces, el público decidirá desde Patreon sobre qué temas hablamos y para nosotros será sorpresa, entonces por eso nos sacarán de onda. Entonces estoy como muy enfocado en esto. Fíjate, me dices, ¿cuándo vendrás a México a hacer teatro musical? No sé cuándo volveré a hacer teatro musical. Ok. Supongo que en algún momento. Pero ahora mi foco, fíjate, no lo tengo ahí. Eh, Además estoy como peleado con ciertas formas de hacer el teatro musical mainstream. Creo que ciertos, no todos, no me gusta generalizar, evidentemente, pero hay ciertos y ciertas productoras que no buscan un actor, cantante, bailarín, triple threat, sino vender entradas, vender Claro, boletos, sí. y esto es un hecho. Te digo, no todos, no todas, pero no creo en esto, para nada. Y es un hecho constatado y lo estamos viviendo con la gira que estamos haciendo por España con Ludovico Experience, que es producción de Borja, propia, y estamos llenando y siguen saliendo fechas y es una cosa bravísima y nace desde el corazón y desde el respeto máximo que nos tenemos todos los integrantes del staff, que somos 5, o sea, nos estamos moviendo 5 personas en gira por todos los teatros. Y eso es lo que me llena. Ahora tengo la oportunidad, después de todo esto, de hacer lo que yo quiero, de hacer lo que yo elijo y de hacer lo que me llena. Y no todo es estar en un escenario frente a 120.000 personas en el Zócalo de la Ciudad de México, por más maravilloso que fue. Ahora también estoy haciendo otras cosas que me llenan. Frente a 300, 500, vale, sí, 1.500 este fin de semana si quieres, en Bilbao, que estuvimos anoche. Eh, pero cosas que nacen desde la necesidad de querer comunicar un mensaje, un cierto mensaje que está pegado a mí. Entonces no lo sé cuándo volveré a hacer teatro musical, nunca digo este agua no beberé, pero ahora mi foco está en estos dos proyectos. Claro. Espero que a México muy pronto, eso sí. Eso sí, porque, y justo, tienes la oportunidad y la bendición de hacer lo que amas y de estar en donde quieres estar, que desafortunadamente por X o Y muchas personas no lo encuentran o no lo logran, ¿no? Entonces, eres un afortunado, eres un amor de persona, de verdad. Te digo, Rock of Ages, he seguido tu carrera durante tanto tiempo y te he visto crecer, nos has visto crecer. Y es como eres una persona que de verdad se merece todo lo que le está pasando. Obviamente eres una persona muy inteligente que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo y por eso te admiramos, ¿no? Muchas gracias, gracias de corazón. Me encanta, como tú lo has dicho, me encanta veros crecer. Me encanta que tengas este espacio para, para enseñar muchas cosas. También a la gente que se quiere dedicar a un teatro musical, que empieza a darle voz a los de antes y a los de ahora. Y gracias por esto. Gracias y ya sabes que, pues eso, que estamos en contacto y lo que necesites siempre. Muchas gracias, Alberto. Te mando muchísimos besos y ya te dejo descansar porque de A verdad ti eres también. un fregón por andar aquí a esta hora. De verdad, mil, mil gracias. Mira mis ojitos. Que gracias a todas y a todos. Un beso a los que habéis estado ahí. Te mando ¡Mua! muchísimos besos y seguimos en contacto. Cuídate. Chao, guapa. Adiós. Adiós a todas, todos. Chao. Bye.